Bueno, muy buenas noches, queridos participantes. Hoy vamos a estar con nuestro webinar de los martes de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bolívar. Esta noche con el patrocinio de Alula y estamos con la doctora Luz Estela Parra, representante de Alula. Doctora Luz Estela, buenas noches. Doctor Juan Carlos, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida y de verdad que agradecerles también a ustedes por darnos este espacio en donde podemos también fortalecer un poco el tema de educación médica continua. Como usted muy bien lo dijo hace un momento, tenemos un excelente expositor esta noche, el cual pues ahora pues le cedo a usted el honor de poderla presentar. Me presento, mi nombre es Luz Estela Parra, yo soy gerente de marketing para Sanulat Colombia. Solamente voy a quitarles unos minutos mientras las personas se siguen conectando. Nuevamente, gracias a todos por conectarse. Realmente para nosotros en Sanulat Colombia es un orgullo poder estarlos acompañando a ustedes en la noche de hoy. Realmente queremos poner a disposición de ustedes a todo nuestro portafolio de fórmulas infantiles. Como ustedes muy bien lo saben, pues estamos como ya construyendo nombre desde hace unos años. Realmente nuestro sistema es Alula ahora. Y básicamente lo que yo les quiero contar en el día de hoy todos sabemos que evidentemente el exceso de peso, sobre todo en la población infantil, es un reto bastante importante que tenemos. Desafortunadamente es un tema que que se está convirtiendo incluso ya casi hasta pandemia, en donde desafortunadamente hay muchos factores que juegan en contra, digámoslo así, del estado nutricional de los niños. No solamente hábitos nutricionales inadecuados, sino también, digamos, todo el tema de sedentarismo, se nos atravesó preciso el tema de la pandemia y realmente ha afectado mucho el estado nutricional de nuestros chiquitos. Realmente, pues, como decía hace un momento, no es un secreto y menos para ustedes, en donde principalmente ven estos niños en sus consultas. Y realmente sabemos que además al exceso de peso, pues hay unos factores de riesgo que son bastante importantes, los cuales se desencadenan también por ese exceso de peso, como son hipertensión, diabetes, dislipidemias, bueno. Y básicamente tenemos que desafortunadamente, de acuerdo a cifras de la OMS, más o menos 38 millones de niños sufren de obesidad, desafortunadamente a nivel mundial. Como les decía hace un momento, esto sumado a pandemias como el tema del coronavirus, en donde todos sabemos que de hecho en pacientes adultos, algunos de las comorbilidades o de factores de riesgo es precisamente el exceso de peso, pues definitivamente es importante como poner mucho cuidado al estado nutricional, incluso desde edades tempranas como lo estamos viendo ahorita. Definitivamente el tema de la leche humana es el mejor alimento para los niños, no nos cabe la menor duda, apoyamos también el tema de la lactancia materna. Y definitivamente, específicamente hablando de las grasas como tal, que es un nutriente que, pues un macronutriente que es muy valioso y muy importante en la dieta de cualquier persona, sabemos de antemano que, pues, por supuesto, la leche humana, digamos como que la grasa predominante o de de las principales grasas que están presentes en la leche humana es el ácido palmítico, en posición SN2 o el SN2 palmitato. Básicamente lo que sabemos de la leche humana es que está en una concentración del 70%. Y digamos que lo que hace específicamente este SN2 palmitato pues tiene muchísimas funciones, ustedes lo saben muy bien, a nivel del crecimiento, tiene todo el tema de una adecuada absorción del calcio, por eso pues por supuesto favorece el crecimiento saludable en los niños. Por supuesto, también tiene un tema a nivel de salud intestinal, todo el tema de la microbiota, hace inclusive que las heces sean mucho más suaves, mucho más blandas, por ende hay un mejor sueño, hay menos llanto, y realmente es un nutriente bastante importante que, como les decía hace un momento, está contenido en la leche materna en un 70%, y pues básicamente pues nosotros se los estamos ofreciendo a ustedes en nuestro portafolio específicamente con Alula Gol S26 y con Alula Gol Comfort S26. Realmente las dos fórmulas tienen una concentración del ácido palmítico del SN2 palmitato en posición SN2 del 44%. Obviamente nos falta bastante para poder llegar a acercarnos más a la leche humana, pero ustedes pueden ver en el comparativo que les estoy mostrando ahorita, realmente ninguna otra fórmula del mercado tiene un enriquecimiento o una adición
del ácido palmítico en posiciones N2. Entonces, como lo decía hace un momento, definitivamente la leche materna o la leche humana es el mejor alimento y pues es nuestro deber poner a disposición de ustedes a los mejores productos y bueno, la invitación es para que lo tengan presente en el momento en que ustedes, por supuesto, definan o decidan poder complementar esa lactancia materna de sus pacientes. Y bueno, pues tienen ahí unas excelentes opciones, como es el caso, les decía hace un momento, de Alula Gol S26 para niños de 0 a 6 meses, Alula Gol Comfort, en donde pues también, digamos, está para aquellas molestias gastrointestinales o, bueno, de acuerdo a la indicación que ustedes crean pertinente, indicar una fórmula Comfort. Y de igual manera tenemos Alula Gol Promil de 6 meses a un año y Alula Gol Progress para niños en crecimiento. Esa es toda mi presentación, de verdad que mil gracias. Yo le doy la palabra nuevamente, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por la invitación y estoy absolutamente segura que van a disfrutar mucho de la charla que va a dar Norita en la noche de hoy. Entonces, muchas gracias y bueno, lo dejo entonces y le cedo la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Luz Estela, al laboratorio Sanulac, a la marca Lula, muchas gracias por brindarnos esta charla del día de hoy. Tenemos una excelente participación, 122 asistentes, con un tema bastante llamativo, qué hacer con el niño picky eater, recomendaciones y manejo, y a cargo de una reconocida expositora a nivel nacional, la doctora Nora Patricia Álvarez. La doctora Nora es nutricionista dietista de la Universidad de Antioquia, con un máster en nutrición pediátrica de la Universidad de Granada, España, miembro de muchas organizaciones nacionales e internacionales de gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica, como la LAPSGAN, ACNC, Colgam, ACOPI, y miembro del Comité de Nutrición de nuestra Sociedad Colombiana de Pediatría. Además, la doctora Nora es docente de la Cátedra de Práctica Privada de Nutrición en Medellín y es la gerente médica de Sanulac Colombia. Doctora Nora, muy buenos días, muy buenas noches. Muchas gracias por esta charla. Gracias a usted, doctor. Bienvenidos a todos y todas. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, inicialmente quiero darles la bienvenida a todas las personas que se conectaron en la noche de hoy. La idea es mirar un poco acerca de las últimas revisiones de la literatura sobre qué hacer con los niños picky eater. Y es qué vamos a hacer, o sea, cuáles son las recomendaciones que tenemos y cuál va a ser el manejo que vamos a utilizar o lo que vamos a implementar de ahora en adelante con estos niños, porque realmente es un tema novedoso, pero adicional porque es un tema muy frecuente y en muchas ocasiones nosotros no sabemos cómo manejar los niños con picky eater. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco acerca de qué es el picky eater. Cuando nosotros estamos hablando de los niños picky eater o estamos hablando de los niños que están catalogados como quisquillosos, como caprichosos, como exigentes o como selectivos, lo primero que nosotros debemos entender es que es un comportamiento que es común en la primera infancia. Es decir, la selectividad hace parte de la primera infancia. Esto es normal que se presente y durante el transcurso de la presentación vamos a ver cuándo ese comportamiento de selectividad o de picky eater empieza a ser un poco, digamos, como patológico y nosotros nos tenemos que empezar a preocupar por él. El niño que es caprichoso o el niño que está catalogado como un niño picky eater, generalmente, digamos que una de las cosas importantes es que se produce un estrés considerable en los papás, tiene un impacto negativo en las relaciones familiares, porque alrededor del niño que no quiere comer se altera la dinámica social de la alimentación. Entonces hay que entender que generalmente se resuelve espontáneamente, que esa es una de las conclusiones a las que vamos a llegar, que generalmente requiere una intervención mínima de los profesionales del área de la salud o incluso nula, es decir, con educación, por ejemplo, a la familia, el niño picky eater puede superar esta etapa porque justamente hace parte de una etapa de la infancia. No hay un acuerdo en la definición normal de picky eater, es decir, cuando nosotros estamos hablando de alimentación selectiva, lo que sabemos son los componentes que incluye la alimentación selectiva o los componentes que acompañan a los niños que son picky eater. ¿Qué los acompañan? El rechazo a algunos alimentos,
la restricción de alimentos familiares, es decir, el picky eater no solamente rechaza lo que conoce, porque nosotros muchas veces vemos niños que nos dicen los papás, es que él anteriormente comía todas las frutas, todas las verduras, pero de hace un tiempo para acá no come ningún alimento. Entonces, no solamente está relacionado con alimentos que él conoce, sino también con alimentos que no conoce. Y con esos alimentos que no conoce ocurre un elemento adicional que es la neofobia. Entonces, uno tiene el niño en la consulta y le dice, a ti te gusta la manzana, no es que a mí la manzana no me gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿Tú has probado la manzana? No, yo nunca he probado la manzana. Entonces, son elementos que acompañan a los niños que tienen estas características de ser picky eater o ser quisquillosos o ser caprichosos con relación a la alimentación que ellos están recibiendo. Las causas y las consecuencias de ser picky eater tiene, digamos que un elemento adicional, y lo que ocurre es que los estudios son inconsistentes porque los estudios no son longitudinales. Es decir, yo no tengo estudios que empiezan a medir, por ejemplo, niños que empiezan a manifestar desde edades tempranas selectividad o inapetencia y los mido hasta que tienen 14, 15, 16 o 18 años para mirar si ese comportamiento que pasó durante, voy a poner un ejemplo, nació de bajo peso al nacer y eso es un factor de riesgo para ser picky eater, y a los 2 años era selectivo y a los 5 años dejó de comer y posteriormente tuvo deficiencias nutricionales y cuando estuvo más grande, por ejemplo, presentó anorexia. Los estudios no son longitudinales. La mayoría de los estudios que se han hecho en niños picky eater son de corte transversal y es la razón por la cual uno, digamos que no puede como encasillar completamente al niño que está considerado como picky eater, porque definitivamente hay muchos elementos que acompañan a estos niños. Hablemos de la definición. Es decir, ¿qué es un niño picky eater? ¿Cómo hacemos nosotros para identificarlo? ¿Cuáles son los elementos? Y vamos a ver no solamente qué es picky eater, sino también qué no es un niño picky eater, porque generalmente tendemos a confundir. Los niños que son quisquillosos o los niños catalogados como caprichosos o los niños picky eater tienen una variedad inadecuada en el consumo de alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Porque generalmente uno ve que los niños, si no come arroz, come papa, como les digo yo a los pacientes en la consulta, si no come papa, come arepa, si no come arepa, come pan, es decir, una gran variedad de alimentos. Pero generalmente ellos consideran, digamos que rechazan un considerable número de alimentos que les resultan también familiares. Entonces no come carne, pero tampoco come pollo, pero tampoco come pescado, pero tampoco le gusta el huevo, pero tampoco come ningún tipo de proteína de animal ni vegetal. Entonces, estos niños son los niños catalogados como picky eater. Cuando yo tengo niños que en los grupos de alimentos seleccionan uno o dos, ya digamos que ellos no empiezan a entrar en esta categoría porque realmente los picky eater tienen una selectividad bien importante. Ellos anteriormente consideraban elementos adicionales para el diagnóstico de los niños picky eater, y entre ellos la neofobia, es decir, la neofobia, la selectividad y el rechazo alimentario generalmente son conductas o comportamientos de los niños que son picky eater. Sin embargo, la literatura, porque la definición es de Dovey y colaboradores, pero la definición dice que la neofobia va por un lado y que el picky eater va por otro. Sin embargo, lo que se ha encontrado en los diferentes estudios están interrelacionados y ambos, es decir, ser selectivo y ser neofóbico, sí intervienen en el rechazo o en la aceptación de alimentos. ¿Qué pasa con los picky eater? Y es que ellos rechazan, digamos que selectivamente, alimentos que tienen unas características particulares. Entonces, rechazan las frutas, por ejemplo, rechazan las verduras, que es lo que generalmente, digamos que más encontraron en los estudios, digamos que en la réplica de los estudios que han hecho relacionados con los niños que se consideran picky eaters. Hay unas definiciones selectivas y estas definiciones, digamos que son selectivas o alternas porque incluyen otros comportamientos para los niños picky eater. ¿Qué encontramos en los niños picky eater? Que hacen una restricción en la ingesta de verduras, y ahora vamos a ver que no solamente vamos a encontrar causas, sino que también vamos a tener unas consecuencias importantes en esta actitud de ser un niño quisquilloso. Tienen fuertes preferencias alimentarias, entonces tenemos niños que, por ejemplo,
desayunan todo el día. Entonces todo el día, por ejemplo, comen galletas con quesito y chocolate. O siempre, por ejemplo, comen lo mismo, comen nuggets de pollo, comen arroz o comen papitas. Lo encontramos muy frecuentemente que nos dice la mamá, solamente come papas, solamente come arroz, o sea, solamente come determinados grupos de alimentos y las preferencias alimentarias son muy marcadas. Generalmente comen diferente a los cuidadores y este es un gran error, ¿cierto? Porque yo, digamos que en la consulta siempre les he explicado a los papás y les digo, su casa, papá y mamá, no es un restaurante tipo buffet. La idea es que si la alimentación de la casa es una alimentación saludable, los niños deben comer lo que se come en la casa. Los niños no deben comer diferente a lo que comen sus papás. Otro, digamos que aspecto que acompaña a los niños que quieren en las definiciones alternas es que hay unos métodos especiales de preparación. Entonces yo me como la carne asada con las papas al vapor y con el arroz o con vegetales al vapor y resulta que al niño le preparan todo triturado, le hacen unas croquetas aparte, entonces empiezan a hacer preparaciones diferentes para ellos, diferentes a las que comen sus papás. Adicional, hay unas cantidades inadecuadas de alimentos que aquí muchas veces es percepción de papás, o sea, muchas veces realmente el niño come bien y lo vemos, por ejemplo, en las curvas de crecimiento y en la ganancia de peso, donde tenemos niños que tienen un peso y tienen una estatura normal, pero resulta que los papás tienen un problema de percepción y frecuentemente nos están diciendo, es que a mí me parece que el niño no come lo que necesita. Pero cuando nosotros vemos que la curva de crecimiento se produce de una manera satisfactoria, digamos que ahí dejamos de preocuparnos y sabemos que este niño no está teniendo, por ejemplo, afectación del estado nutricional. ¿Qué otras cosas ocurren? Se altera la rutina, digamos, para los papás, entonces me tengo que levantar más temprano, si lo voy a mandar a un sitio tengo que empacarle una cantidad de alimentos, empacarle coca, o tengo que hacerles preparaciones especiales. Esto empieza, digamos que a alterar, ¿cierto? Y empieza a presentar una problemática para la relación no solamente del padre con el hijo, o sea, papás, estamos hablando de papá y mamá, sino que también tiene una relación directa con los cuidadores, que generalmente son quienes están ofreciendo esa alimentación a los niños. ¿Cómo hago yo para identificar que yo tengo un niño que es un picky eater y tengo otro niño que no es un picky eater, pero que necesita intervención nutricional? Es decir, ¿qué tipo de niños no están considerados en los picky eater? Porque picky eater es una cosa, pero tener, por ejemplo, trastorno selectivo de la alimentación es otra cosa completamente diferente y está clasificada. Entonces, ser quisquilloso, ser caprichoso o ser picky eater no es sinónimo de trastorno por evitación o restricción de ingesta de alimentos, que normalmente lo conocemos o lo conocíamos anteriormente como el trastorno alimentario selectivo, que tiene una definición en el DSM-5, ¿cierto? ¿Qué incluye ese comportamiento de ese niño? Porque esto es importante, es decir, el que no tenga esta condición entonces va a ser un picky eater, pero si cumple con estas características, entonces ya sabemos que no es y que obviamente digamos que la intervención desde el punto de vista nutricional y el acompañamiento psicosocial de este niño va a ser muy diferente al niño quisquilloso. Los que no son picky eater tienen deficiencias nutricionales porque comen mal, entonces empezamos a encontrar niños con una deficiencia muy marcada de hierro, con deficiencias marcadas de zinc, con deficiencias muy marcadas de vitaminas, que empiezan a hacer manifestaciones clínicas en los niños, entonces ese tipo de niños ya no es un picky eater. Cuando empezamos a ver la curva de crecimiento y resulta que empieza a tener un retraso del desarrollo pondoestatural, entonces nosotros empezamos a identificar que aquí ya no es que el niño sea caprichoso ni quisquilloso, sino que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Y si se presenta alteración de la función psicológica y una dependencia de suplementos nutricionales para mantener su salud o su estado nutricional, entonces estamos hablando que este niño tiene un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno alimentario selectivo y hay una clasificación para definir si este trastorno selectivo es moderado o si es severo, y si son moderados o severos, ellos necesitan intervención nutricional, que también hace parte de otra de las clasificaciones que tenemos para los niños picky eater. ¿Qué otras cosas hay que entender? Y esto hace parte de uno de los estudios más importantes que hay sobre, digamos que los picky eater, y es decir,
pero es que ¿por qué mi hijo no come? Es decir, ¿por qué los otros niños sí comen? ¿Por qué él antes comía y ahora no come? ¿Cuáles son las causas? Es decir, ¿cómo llegan los niños a ser picky eater y cuáles son como las razones, digamos, que la literatura nos explica para que los niños se hagan así? Lo primero es aceptar, es decir, aceptar en qué momento de la vida se presenta el picky eater o el trastorno selectivo. Generalmente se produce alrededor de los 18 meses hasta los 3 años, es un periodo que es muy largo y que por ende produce mucha angustia en los papás, pero hay factores que predicen que el niño se convierta en un comedor quisquilloso cuando esté en la etapa preescolar y generalmente puede ocurrir en 3 fases distintas. Este estudio se hizo en 6.000 niños. Lo que les decía, estos son cortes transversales, pero este es el estudio más grande que hay para la identificación de picky eaters, para mirar las consecuencias y también para que miremos cuáles son las recomendaciones y manejo. Un poco más adelante les voy a mostrar lo que más les va a gustar de esta conferencia y son los consejos para papás, que seguramente todos van a tomar nota de ello para hacer el material para sus consultorios, para sus niños, porque esto es un motivo de consulta todos los días. ¿Cuáles son las 3 fases, digamos que en las que se gesta el niño que es picky eater? Uno es antes y durante el embarazo. Nosotros ya conocemos y nosotros ya sabemos que hay muchos estudios que revelan que cuando las mamás tienen predilección por algunos alimentos, los niños también, y que tenemos estudios incluso que han confirmado que mamás que durante la gestación no consumen frutas y no consumen, por ejemplo, verduras o vegetales, sus hijos van a tener esa misma predilección por los alimentos, no les van a gustar las frutas, no les van a gustar los vegetales. Si por el contrario, a esta mamá, por ejemplo, le gustan mucho los azúcares, le gustan mucho los dulces, seguramente el niño va a tener predilección por ese tipo de alimentos. Entonces tenemos 3 fases. La primera es antes y durante el embarazo. La segunda fase que tenemos es en la fase de alimentación temprana y les cuento que prácticamente todo lo que tiene que ver con picky eater se gesta en la etapa de alimentación complementaria. Entonces, ahí hay una invitación muy importante para todos y todas y es que regresen a ver el webinar que nosotros tenemos grabado sobre alimentación complementaria, porque en los errores que cometemos en las recomendaciones de alimentación complementaria parece que está la clave para evitar que nuestros niños sean niños que sean picky eater. Y la siguiente fase es en el segundo año de vida, que es cuando los niños toman más independencia, digamos que reflejan los estilos de alimentación de los papás, pero tenemos papás que presionan y en respuesta, digamos que a la presión del niño, de la creciente autonomía, ahí empieza como una lucha de poderes entre papás e hijos y ahí es donde empieza también y se gesta, digamos que el tema de los picky eaters. El estudio lo que encontró es que normalmente, es decir, el mayor porcentaje de picky eaters se gesta en la fase de alimentación temprana. Es decir, cuando hacemos introducción de alimentos complementarios, y ahora vamos a ver qué cosas hacen que los niños sean picky eaters relacionadas con las prácticas de alimentación complementaria. Este estudio, una de las cosas interesantes que revela es que hay unos predictores, digamos que de picky eaters que son fijos. Es decir, sí o sí, digamos que si tengo como estas condiciones, voy a ser quisquilloso, milindroso, caprichoso o picky eater cuando tenga 38 meses. O sea, cuando esté más o menos alrededor de los 3 años, porque la inapetencia fisiológica empieza a los 18, pero yo tengo como una ventana hasta los 24 meses, porque también hablan de esa ventana de oportunidad, donde lo que me dicen es, usted tiene como una edad importante para que usted pueda prevenir que los niños sean picky eater. Entonces, vamos a hablar de los factores o de esos predictores fijos para que estos niños sean picky eater. Que la mamá sea primañosa, es decir, una edad mayor de la madre, el tabaquismo materno, impresionante y muy triste la clase social materna más alta, es decir, mamás, digamos, que tienen una capacidad económica importante, índice de masa corporal más bajo antes del embarazo, mayor nivel educativo de la mamá, menor paridad, y aquí me van a disculpar todos los hombres que estén conectados en la conferencia, pero además que el bebé tuviera menor peso al nacer y que sea varón. Es decir, aquí definitivamente para que ustedes más o menos se vayan, digamos, dando una idea, es más prevalente ser picky eater si es niño que si es niña.
Los resultados del estudio, o sea, de esos 6.000, ¿cierto? De esos 6.000 niños que lo que hicieron fue mirar qué pasaba con ellos, qué se desarrollaba más y qué era lo que pasaba en estas tres fases. Lo que encontró fue lo siguiente, que las dificultades de alimentación y la introducción tardía de alimentos grumosos o sólidos se asocian con mayor probabilidad que el niño sea picky eater. Y les cuento, es aproximadamente del 70%. Es decir, entre el 50 y el 70% tengo más probabilidad de ser picky eater si me demoro más tiempo en iniciar alimentos complementarios que sean de textura sólida o que sean de textura grumosa. El suministro de frutas frescas y el hecho de comer la misma comida del niño, es decir, recuerden, y es una frase que incluso aparece en imágenes en muchas partes, y es que digamos que la palabra ayuda, pero el ejemplo arrastra, o sea, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Que los niños vean que los papás comen vegetales, que la mamá coma vegetales, frutas y verduras durante la época de gestación, parece, digamos que puede proteger contra el picoteo. Y una de las cosas importantes, porque también hay diferentes estudios, hay estudios en los Países Bajos, hay estudios australianos, hay estudios noruegos, es decir, ellos hicieron como un conjunto también de estudios que se encontraron, y es que, por ejemplo, el comportamiento y el temperamento de la mamá y de los hijos tiene algo de influencia. Sin embargo, la ansiedad y la depresión materna durante el embarazo o los primeros años de vida del niño no se asocia directamente con que el niño sea picky eater en edades futuras. ¿Qué es lo que más impacta realmente para que el niño sea picky eater? Los estudios lo han revelado, lo van a ver a lo largo de la presentación, y es definitivamente la introducción tardía de alimentos grumosos y la introducción tardía de alimentos sólidos. Ser picky eater tiene consecuencias, ya vimos. Tiene que tener, para que no sea picky eater, o sea, para que sea un trastorno de la conducta alimentaria o un trastorno alimentario severo de selectividad, recuerden que tenemos otros aspectos, y es que tenga bajo peso, que tenga desarrollo conductual insatisfactorio, que dependa de suplementos nutricionales. Pero ser picky eater tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Tenemos una menor ingesta energética, pero ahora vamos a ver que, por ejemplo, una de las características es que los picky eater consumen muchas más calorías de alimentos que son líquidos. Generalmente tienen deficiencia de micronutrientes, tienen deficiencias específicamente de zinc, de hierro. Obviamente, pues digamos que como al picky eater lo acompaña el no consumo de frutas y verduras, generalmente encontramos una baja ingesta de fibra. Y también encontramos deficiencias en los carotenos, es decir, todo lo que tiene que ver con alimentos y frutas y verduras amarillas, y deficiencia de vitamina D. Pero también tiene consecuencias para la salud y el desarrollo. Hay una prevalencia de delgadez en los niños que son picky eater, y el estreñimiento está presente en el 30% de los niños que tienen picky eater. Obviamente, si no come, pues no tiene suficiente fibra, no tiene cómo formar bolo fecal, y pues efectivamente esto va a hacer que estos niños tengan una prevalencia mucho más alta de estreñimiento. Les quería traer este estudio que les voy a mostrar. En la parte inferior de los slides ustedes encuentran las referencias de todos los artículos, son más o menos unos 17 artículos que hice en la revisión para esta presentación, pero me llamó mucho la atención porque lo que dice es que ser picky eater es un rasgo estable que se establece en los niños a la edad de 4 años, es decir, empieza a los 18, pero 18 meses, pero se puede establecer entre los 3 y los 4 años, que puede proteger contra el sobrepeso y la obesidad. Es decir, no vamos a desarrollar todos los estudios porque acá nos quedaríamos toda la noche haciendo pues como la revisión, pero para que miren, y esto es una publicación de 2020, entonces vamos a mirar un poco lo que ha pasado con las publicaciones relacionadas y asociadas con el comportamiento de los niños picky eater. Acá tenemos otro sobre el comportamiento, digamos, y las recomendaciones para los niños, y es cómo se comportan ellos psicológica y psicosocialmente, ¿cierto? Estos niños picky eater. Y aquí es donde yo les decía, hay una clasificación que se hace para los niños que tienen la alimentación selectiva, y ellos los ponen por grados, que si son los grados moderados o si son los grados severos. ¿Qué pretende, digamos que el estudio o esta publicación? Y es dar como pautas para los profesionales del área de la salud para reconocer cuando nosotros estamos enfrentados a un niño que es un picky eater, que ahorita vamos a ver todas las características, vamos a ver qué caracteriza, digamos, a los papás,
cuando la alimentación, es decir, cuando realmente esa alimentación selectiva se está volviendo un problema y tiene que ser intervenida, no solamente por un profesional en nutrición, sino también por un profesional obviamente del área psicosocial. El nivel moderado y el nivel severo que tienen síntomas psicopatológicos, el niño y la familia, porque aquí hay digamos que una responsabilidad bidireccional cuando estamos hablando de picky eater, y es que cuando empezamos a notar en los niños y en los papás ansiedad, depresión, trastorno por déficit de atención, hiperactividad, y todo esto está relacionado con la comida, significa que es momento de intervenir y que necesitamos un profesional del área de la salud, y que aquí no solamente es recomendarle a la mamá y hacer educación con ella, porque ya sabemos que se están enfrentando a problemas. Este artículo me gustó mucho, es de la Academia Americana de Pediatría, porque lo que nos dicen es, bueno, ¿qué hacemos con ellos realmente? Porque este artículo se hace como dos preguntas importantes, y es, o no hemos encontrado el periodo óptimo para intervenir, porque los picky eater cada vez son más, y o no hemos encontrado la estrategia adecuada. El hallazgo más significativo relacionado con los niños picky eater es que las intervenciones relacionadas con alimentación y nutrición tienen que empezar desde edades tempranas, porque la estabilidad de la trayectoria del niño quisquilloso con el paso del tiempo se agudiza. Es decir, cuando empieza a ser picky eater, se instaura la conducta y cada vez se va acentuando y se va agudizando más. Y no hemos encontrado la estrategia adecuada porque finalmente nuestras recomendaciones son del estilo autoritario. Generalmente es directivo, generalmente es cómete las verduras, cómete el brócoli, te voy a levantar el plato, tienes 20 minutos. Es muy poco cálido, tiende a castigar sin tener en cuenta las necesidades del niño o el contexto del niño. Y aquí hay una recomendación importante en este artículo, y es, independiente que a usted le guste o no el tipo de alimento que él vaya a consumir, cuando ellos empiecen a consumir alimentos nuevos y pierdan la neofobia, papá, relájese, porque finalmente lo que está haciendo es perdiendo el miedo a incorporar alimentos nuevos. Independiente que sea, que tan saludable sea el alimento, hay que permitir que el niño pruebe esos otros alimentos, porque nos estamos enfrentando a un niño que es un picky eater que no quiere comer. Repensando, ¿cierto? Lo que hacemos con los niños picky eater, y es que siempre nos hemos enfocado en el niño. Y los papás tendemos a hacer eso. Entonces, cuando los papás llegan a la consulta, llegamos o llegan diciendo, es que no come, es que no se sienta, es que dura mucho tiempo, es que yo le ofrezco, es que todo el tiempo camina. Entonces, los estudios y los investigadores generalmente se han centrado en mirar cómo se afecta mutuamente la relación entre sí. Sin embargo, lo han hecho centrado en los niños. Casi todos se centran en lo que pasa con el niño, pero lo último que sugiere este artículo es que la influencia, es decir, la responsabilidad es bidireccional y no es lineal. Es decir, él no es picky eater porque sí, sino porque realmente hay una causa-consecuencia que es bidireccional, que está directamente asociada con sus padres, con sus cuidadores. Cuando hay relaciones, por ejemplo, deterioradas en el binomio o en la relación madre-hijo, generalmente esos niños tienen más dificultades a la hora de alimentarse, de modo que los padres influyen en las acciones y en la conducta de los hijos, pero los hijos también influyen en las acciones y en la conducta de los padres. Esto significa que el modelo, digamos, para evaluar y para intervenir a los niños picky eater es bidireccional, es de causalidad, y aquí nos toca intervenir tanto a los niños como a los papás, porque todos tenemos una gran responsabilidad en este niño que no quiere comer. Ojo con las banderas rojas, es decir, ¿qué nos avisa a nosotros que un niño es o está haciendo picky? Solo come alimentos preferidos, porque a veces llegamos a la consulta y hay una diferencia entre ser inapetente y ser selectivo. El inapetente no come nada de ninguna clase, generalmente se necesita complemento nutricional, pero el selectivo solo come papas, solo come arroz, solo come galletas, solo come nuggets, o sea, él solo come los alimentos que le gustan.
ingieren más calorías, generalmente a expensas de líquidos, porque los papás, digamos que en su afán y en su preocupación, empiezan a dar todos los líquidos que se les ocurran y además empiezan a colocarle todos los complementos que se les ocurran. Usa distracciones cuando está comiendo. Es que yo no lo puedo alimentar si él no está viendo televisión, si no lo tengo con la tablet, si no tengo viendo muñequitos, si no lo tengo videos. Cuando consume los alimentos camuflados en otros alimentos o líquidos. Cuando yo lo pregunto en la consulta es muy frecuente. Mamá, ¿el niño está comiendo vegetales? Sí, claro, doctora. Yo se los camuflo en la sopa. ¿Ok? Entonces no le estamos dando nada, no está consumiendo vegetales y ahí empieza, digamos que toda la retahíla de la explicación de por qué no le debe ofrecer la sopa. Pero no hay que camuflar los alimentos. Y el camuflaje de los alimentos viene de la introducción de los alimentos complementarios. Cuando empiecen a notar que las comidas son lentas, más de 30 minutos, hay niños, por ejemplo, que tienden a hacer cosas como hablar cuando los van a empezar a alimentar. Entonces, llega la hora de la comida y ellos empiezan a hablar más, se demoran mucho más tiempo, los papás pierden la paciencia y digamos que hasta ahí llega como el tema de la alimentación. ¿Qué hay que preguntarle a los padres? Es decir, ¿qué tenemos que empezar a identificar con los papás? Al papá hay que preguntarle, su hijo muestra o indica tener hambre, pide comida, tiene apetito, tiene miedo a probar alimentos nuevos, sea líquidos o sea sólidos. No le gusta tocar, por ejemplo, u oler la comida. Hay niños que, por ejemplo, no se untan de ningún alimento nunca, viene de alimentación complementaria, justo porque, por ejemplo, tuvimos papás que nos ponían el babero, limpiar a los niños, por ejemplo, cuando están con alimentación complementaria todo el tiempo, que les limpian la mano, que le limpian la boca, que le limpian, digamos que el vestidito. Eso para ellos es muy significativo porque ellos empiezan a tener la conducta de que no me unto de ese alimento como tal. Se niega a sentarse, por ejemplo, en un área mientras come. Entonces empiezan a caminar por toda la casa, se mueven por todo sitio. Papá, usted se frustra regularmente cuando está alimentando a su hijo, se enoja frecuentemente cuando está alimentando a su hijo. Las comidas duran más de 30 minutos. Usted se siente presionado, por ejemplo, a obtener tantas calorías como sea posible. Es decir, no importa que no se comió lo que tenía que comerse de alimentos sólidos, pero yo le ofrezco luego un yogur y luego le ofrezco unas galletas y luego le ofrezco una leche, es decir, le ofrezco diferentes alimentos con el ánimo de que ese niño finalmente coma. ¿Qué define, digamos, qué características definen al piquero? No come toda la variedad de alimentos. Acuérdense, la mayor parte de su aporte calórico son líquidos, tiene poco interés con la comida, come con lentitud, tiene una dieta diferente o exclusiva con relación a la dieta de la familia y ojo, porque esto es muy importante, interfiere con la dinámica familiar. Hay factores que predisponen. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de unos predictores fijos? También tenemos unos factores epidemiológicamente que están relacionados con la selectividad. La ausencia o la exclusividad prolongada de lactancia, el inicio de alimentación complementaria antes de los 6, introducir tardíamente alimentos masticables, la presión para comer, el rango de ansiedad del papá, de la mamá, los gustos alimentarios restrictivos, los estilos tanto permisivos como negligentes. Aquí es como ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. El mejor nivel social y la baja paridad parecen ser factores predisponentes para que sean picky eater. Y tenemos unos factores protectores, que tenga hermanos y el estado de salud, por ejemplo, materno. Esto es muy importante porque miren lo que pasa y es, pero ¿por qué no come si usted me dice que todo está bien? Es decir, usted me está diciendo que no me preocupe, pues que definitivamente él no va a comer, pero pues ¿por qué no come? ¿Por qué no come? Porque en la conducta alimentaria participa la esfera consciente e inconsciente. Los aprendizajes de alimentación que los niños hacen en la etapa de alimentación complementaria es inconsciente. Una vez establecido el hábito, es muy importante porque va a haber mucha resistencia al cambio. Si yo le enseño a comer alimentos licuados, va a quedar consumiendo alimentos licuados. Si le enseño a comer alimentos con azúcar, va a aprender a preferir alimentos con azúcar. Si siempre le ofrecí una gran cantidad de líquidos, va a preferir los líquidos. Entonces, esto tiene que ver con la esfera inconsciente del aprendizaje alimentario durante la etapa de alimentación complementaria. ¿Qué tiene que ver la servida? Es decir, cómo servimos el plato con lo que el niño come. Todo.
Porque los niños, este estudio, por ejemplo, que es una publicación del 2011, habla sobre qué le gusta a los niños y qué le gusta a los adultos. Nosotros como adultos hacemos una arepa con huevo, un café, hacemos un pan con huevo, hacemos una tortilla, plátano con huevo, plátano con queso, dos cositas. Pero con los adultos, mire lo que encontraron con relación a los niños. Y es que los niños prefieren 7 elementos en el plato, es decir, 7 componentes en el plato y aproximadamente 6 colores y además con diseños figurativos. Adicional, hay que tener en cuenta que los adultos generalmente que estamos preparando comida, no preparamos la comida pensando en los niños, preparamos la comida para la casa. Entonces sí tiene, digamos que una influencia importante la forma y la cantidad con la que servimos los alimentos. Vamos a ir finalizando, entonces nos vamos a ir con los tips, y estos son los tips que nos vamos a llevar todos para la casa, que yo sé que les va a servir un montón para todos sus pacientes. Ofrezca una variedad de alimentos complementarios desde el principio. O sea, cuando usted inicia alimentación complementaria, devolvámonos todos a ver el webinar de alimentación complementaria. ¿Cómo lo hacemos? Ofrezca las comidas balanceadas. Recuerden que BLW dice, el niño se come lo que el niño quiera, independiente si es saludable y equilibrado. Bliss lo que me dice es, yo garantizo que consuma proteínas, grasas, carbohidratos, alimentos fuentes de hierro, de zinc. Entonces, ojo con la técnica y con la recomendación que vamos a implementar para alimentación complementaria, porque ya sabemos que predictivamente parte del quiz del asunto del Picky Eater está en la alimentación complementaria. Espere, por favor, a que el niño tenga hambre o que pida. Los papás tenemos la tendencia a angustiarnos cuando no comen, y tras 30 minutos, 40 minutos, 20 minutos estamos ofreciendo alimentos nuevos, entonces hay que esperar a que el niño tenga hambre. En promedio hay que esperar unas 3 horas, digamos, para que el niño pueda sentir esa sensación de hambre. Déjelo que coma solo cuando sea posible. Recuerden que en Bliss una de las características es que el alimento sea blando, que sea aplastable, que no se vaya a broncoaspirar, que sea en forma de finger foods, que son los deditos, y que el niño se lo pueda comer, obviamente siempre bajo supervisión, pero si él lo puede comer solo, que se lo coma solo. Dele a escoger entre 2 opciones saludables, es decir, muéstrele 2 de diferentes colores para ver el niño que escoge. No sabemos si le gusta más el amarillo, si le gusta el verde, si le gusta el naranja, si le gusta el rojo, pero déjelo que escoja por lo menos 2 alimentos saludables. Cuéntele, por ejemplo, de dónde viene la comida. Muéstrele árboles, ¿cierto? Que le muestren que las manzanas, por ejemplo, están en los árboles. Muéstrele, por ejemplo, que las papas las cultivan y salen de la tierra. Entonces, esto puede servir para que ellos entiendan y preguntarles acerca del color, es decir, no decirle, el brócoli es delicioso, cómetelo, preguntarle de qué color es el brócoli, por ejemplo, o preguntarle el brócoli a quién se parece que tú ya has visto, porque recuerden que los picky eaters son niños ya grandes que generalmente van para su etapa preescolar. Yo sé que esto es muy difícil decírselo a los papás, mis estimados doctores, doctoras y todos los profesionales del área de la salud que estén conectados, pero esto hay que decírselo a los papás. Papá, trate de mantenerse calmado, porque en la medida en la que usted se angustie, él menos va a comer. No hable de lo que su hijo come o no come, porque eso se convierte en una permanente queja. Entonces, se lo cuenta la mamá, se lo cuenta la abuela, se lo cuenta la tía, ya se lo contó al doctor, pero no hay necesidad de que toda la familia lo sepa. Nunca use la comida como recompensa o castigo. Decirle al niño, si te comes toda la sopa, yo te doy un dulce al final. El mensaje es, la sopa es muy horrible, pero si tú te la comes, yo te premio y te doy un dulce. No hay que hacer, es decir, nunca debemos utilizar la comida como premio o como castigo. No se sienta presionado a cocinarle otra cosa. Es decir, ¿quieres queso o quieres huevo? ¿Quieres carne o quieres pollo? O te hago un huevo revuelto o te hago un huevo frito. Pero no es si no quieres el huevo revuelto, te doy el huevo frito, y si no quieres el huevo frito, entonces te ofrezco queso, y si no quieres queso, te ofrezco pollo. No, tienes estas 2 opciones, escoge sobre las 2 opciones. No autoritariamente, dándole las alternativas, pero no se convierta en el cocinero personal del niño. Déjelo que ayude a preparar, que ponga los ingredientes en un bowl. Sabemos que se le van a regar,
sabemos que no va a echar la cantidad suficiente, pero déjelo que él pueda, digamos que colocar esos alimentos adicionales. Déjelo que escoja un alimento saludable cuando vayan al supermercado. Es decir, puede que haya, no sé, una leche que le llame la atención porque tiene sabor, pero resulta que es que nunca ha tomado leche y ahora le quiere tomarse una leche con sabor. Déjelo que la escoja. Finalmente, lo que está haciendo es seleccionando un alimento que para él es nuevo. Compartan la comida en familia, es decir, que el niño vea con el ejemplo que todos comen en la mesa, que tienen un tiempo establecido para comer, que no sea más de 30 minutos, porque esto es importante. Si el niño rechaza el alimento, evite preocuparse. No te lo quieres comer, ok, yo te doy 30 minutos, si tú no comes, yo te retiro el plato y en 3 horas te ofrezco otra comida, porque eso también sé que va a ser parte como de las preguntas que seguramente vamos a tener al final. Inténtelo una y otra vez. Entonces, ofrézcalo entero, ofrézcalo en pinchos, ofrézcalo en ensalada y cuando lo acepte, aproveche los alimentos puente. ¿Qué son los alimentos puente? Es escoger un alimento que ya se come, que ya le gusta, que ya acepta, con otro que no le guste, para ofrecerlo en una presentación que sea divertida, que sea llamativa, no con el ánimo, digamos, de ocultar el alimento rechazado, no es para eso, él lo va a ver, pero ya tenemos un alimento que le gusta con uno que no le gusta y estos alimentos puente nos pueden servir, perdón, para introducir esos alimentos nuevos. Esta es una publicación reciente de la LASPAGAN que nos habla sobre cómo, digamos que identificar, esto es como lo que tenemos de la presentación resumen, reconociendo al niño picky eater o al niño selectivo para comer. Recuerden que son niños que generalmente tienen un comportamiento que es común de selectividad durante la primera infancia, tienen unos riesgos a probar alimentos nuevos, a resistencias y texturas nuevas y aceptan solamente su comida preferida. Tienen características, comen pocos alimentos, comen muy despacio, tienen neofobia porque tienen una poca disponibilidad para probar alimentos nuevos. Y también sabemos que tienen unos comportamientos importantes que contribuyen al desarrollo de la conducta selectiva. No permitir que exploren, déjenlos que toquen los alimentos, mantener un control excesivo de las comidas. Ojo que se los dije desde un principio, los papás excesivamente preocupados por la limpieza, generalmente son niños que no se untan de la comida y no hacen una buena relación con la comida, forzarlos a comer, ¿cierto? Y con estos papás es importante asumir un rol moderador en cada tiempo de comida, sin enojarse, pero estando pendiente. Hay que permitirle que juegue, que vea, que toque, que huela los alimentos. Hay que alimentar con paciencia, ojo con distraer, porque los papás digamos que son muy tendientes a distraer, y exponer de 8 a 10 veces con el alimento rechazado. Si nosotros empezamos a ver que la conducta alimentaria altera el canal de crecimiento, entonces tenemos que intervenir desde el punto de vista médico, nutricional, psicosocial. Seguramente va a necesitar complementos nutricionales y aquí deja de ser un niño picky. Mensajes claves. Hay periodos especiales en la edad del lactante y del niño durante la adquisición de la función motora y eso se hace más fácil y esa es la ventana de oportunidad. Por eso la ventana de oportunidad, toda la literatura dice, son los primeros 24 meses. ¿Qué dice la evidencia? La etapa de inicio de alimentos complementarios marca la diferencia para que tengamos unos niños picky. La edad en la que se introducen alimentos complementarios definitivamente influye en el ritmo de desarrollo, pero no solamente la edad, sino la textura y la repetición. Es decir, yo le di mango un día, no se comió el mango, tengo que ofrecérselo de 15 a 20 veces para identificar que efectivamente no le gusta el mango. Permitir que el niño participe activamente porque esto genera confianza en los niños y ojo, la introducción no solamente tardía, sino que no tenga evolución en la textura, también es una de las causas orosensoriales para que tengamos más niños que sean picky. Hay mensajes para llevar a casa, además de los anteriores, pero este es uno de los importantes y es, en la mayoría de los niños, este comportamiento selectivo generalmente se resuelve espontáneamente. Quizás porque el niño está expuesto a una mayor variedad de alimentos, a esta mayor variedad de alimentos lo va a hacer gradualmente,
pero el niño, digamos que va a estar más activo socialmente en el colegio o en el preescolar, va a conocer una mayor variedad de compañeros y recuerden que va a empezar a comer por imitación. Muchas veces la solución a los picky eater es meterlos a guardería, es decir, esto genera independencia, genera autonomía, esto se va a desarrollar todos los días cada vez más y generalmente entrarlos a la guardería puede solucionar parte de lo que es este trastorno de selectividad. Y como decía el doctor Carlos González, recuerden, tener un hijo es como visitar un país lejano. Las primeras normas son no extrañarse por nada de lo que vean, intentar hacer lo que hagan los nativos, que en este caso serían nuestros niños, no quejarse de las dificultades del viaje y saber disfrutar de lo inesperado. Muchísimas gracias.